Amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar aquí con ustedes para la gloria de nuestro Dios. Estamos contentos, agradecidos con nuestro Dios por esta maravillosa oportunidad que nos ha dado el Señor de poder compartir su palabra. Ahora, gracias al Señor, el día de ayer en una estación de radio. Así que a Dios le damos toda la gloria, la honra y la alabanza por las personas a quien Dios usó para la gloria de su nombre en este caso en particular, ¿no? En lo cual fue nuestro pastor en nuestra iglesia con el departamento de caballeros, el cual les tocaba la predicación el día de ayer. Fui invitado por el por el líder de caballeros el domingo pasado y como no teníamos experiencia en ello, pues nos preocupamos un ratito y le dije, primero dime cómo funciona. Así que dijo, vamos a preguntar al pastor. Preguntó él, luego el pastor se dirigió a nosotros el jueves pasado, nos dio las indicaciones, pero aún así, a pesar de tanto tiempo de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios con toda tranquilidad y con toda naturaleza, al llegar a esa estación de radio, de por sí me invadieron los nervios. Fue una experiencia inolvidable, extraordinaria a la vez, pero inolvidable en el sentido de que, digo yo, oye, hemos estado en los medios sociales sin ningún problema por ya más de 5 años y nos viene a la mente que vamos a estar en una radio y nos sentimos como chiquillos, primerizos. Así que le digo, fue algo maravilloso, un evento muy lindo, muy hermoso. Le digo yo, pero algo a lo que no estaba acostumbrado, ¿no? A compartir por primera vez en la radio, especialmente por el tiempo, ¿no? Como ustedes están acostumbrados, al igual que nosotros, e incluso en nuestra iglesia, compartimos la palabra de Dios entre 40 a 45 minutos, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero en la radio era cuestión de 20 minutos. El espacio de la iglesia es de 1 hora, pero hay otras actividades que se presentan, pero la predicación en sí solamente son 20 minutos. Así que le digo, todo ese nerviosismo, toda esa presión, obviamente por ser la primera vez, me hizo cometer muchos errores, cosas que tenía yo preparadas para compartir. Prácticamente al ver el reloj en mi mente me olvidé de ellas y otras que no tenía planeadas, pues ahí las compartimos. Pero como todo el tiempo hemos dicho, nunca hay desperdicio al compartir la palabra del Señor, ¿no? Aún así, con todo y errores y equivocaciones y nerviosismo, sabemos que el Señor se va a glorificar en ello y que de esa manera estamos nosotros conscientes y tranquilos que todo salió para la gloria de nuestro Dios. Obviamente vamos a prepararnos más, ¿no? Si a Dios le place algún día y que ellos deseen volvernos a invitar otra vez y poder compartir en la radio, pues vamos a practicar. Vamos a practicar un poquito más en nuestro hogar, vamos a ponernos frente al espejo. Vamos a sacar el programa preparado, la predicación, y vamos a predicarnos a nosotros mismos primero al espejo, calcular el tiempo y de ahí seguir orando a Dios que siga glorificándose en nuestras vidas, especial en estar listos no solamente para estas ocasiones hermosas, preciosas que Dios nos da, ¿no? Estas sorpresas tan bellas de poder compartir su palabra ahora en la radio, sino también para aquellos momentos donde no tenemos mucho espacio de tiempo. Como algunos hermanos los he visto incluso en los medios sociales, comparten la palabra del Señor en su camino a casa, en un tren, mientras van viajando a su lugar de destino. A otros que nos toca predicarle a personas que están en el supermercado y obviamente las vemos simplemente por un instante, o no los conocemos con ellos en el parque o en la calle o donde quiera que estemos. A veces no disponemos de mucho tiempo. Así que esta preparación o si pudiéramos decirlo así, esta oportunidad que Dios nos dio el día de ayer en la radio fue de mucha bendición porque nos ayudó a aprender que hay momentos donde no vamos a tener tiempo suficiente, pero el tiempo que Dios nos da es más que suficiente para compartir la palabra de Dios con aquellos que la necesitan. Amén. Así que paciencia conmigo, desde ahorita se lo digo, estaba nervioso, nerviosísimo, asustadísimo,
porque le digo, es la primera ocasión que nosotros tenemos la oportunidad de compartir su palabra en la radio, así que sean pacientes conmigo. Si escuchan en mis labios o en mis palabras errores o horrores, no se preocupen, es solamente el hecho de ser primerizo, pero que con la ayuda del Señor vamos a hacerlo mejor, con más gloria, para la gloria de nuestro Dios en las próximas ocasiones, si Dios nos da la oportunidad, por supuesto. Así que me gustaría compartir con ustedes, creo todos lo están viendo, es un espacio que nuestra iglesia tiene en la radio, en una radio local de aquí donde vivimos. El tiempo, el espacio que tiene la iglesia se llama Tiempo de Intercesión Radial. Ahí está nuestra iglesia todos los sábados a las 3, de 3 a 4 de la tarde. Yo solo le puse a las 3, pero es de 3 a 4 de la tarde. Y parece que va la dinámica, parece que van circulando los departamentos e incluso nuestro pastor en las predicaciones de cada sábado. Así que el sábado ayer, le tocó a los caballeros y ahí para la gloria de Dios nos invitaron a nosotros, pero le digo, sábados de 3 a 4 de la tarde. La estación es 105.3, la radio se llama Radio Vive. Y para los que están lejos del alcance de la señal, pues puede conectarse a través del internet y es www.radioviveonline.com. Como usted lo puede ver en pantalla, la última línea dice www.radioviveonline.com, por si desea acompañarnos en los sábados a nuestra iglesia local en los sábados, e incluso como el título lo menciona, dice tiempo de intercesión radial, o sea que hay un momento donde se le pide a la audiencia que si desea pueda mandar sus peticiones y así de esa manera incluso orar nosotros por todos ustedes en la radio. Así que le invitamos, si usted tiene la disponibilidad y el alcance, que obviamente hoy en día la mayoría de nosotros tiene el alcance de la tecnología en sus manos, pero como les digo, en cuanto a su servidor, por favor, sean pacientes. Estaba muy nervioso, pero estamos muy emocionados de poder compartir la palabra del Señor ahora en una etapa diferente, ¿no? Así que gloria le damos a Dios por ello. Por supuesto, va a ser un audio grabado, solamente vamos a poner la imagen con el título, pero es un audio grabado. Yo miré que había una cámara ahí, pero de los mismos nervios y el susto que tenía, se me olvidó preguntarle si por casualidad lo grabó para haberlo traído en video. Pero le digo, solamente es cuestión de ser primerizo. Así que espero en el Señor que aún así, con todos mis errores y horrores, pueda ser de victoria para usted, de consolación, de fortaleza, de ayuda, de ánimo, ¿no? Acuérdense que nuestro propósito es poder ayudarle a poder caminar para la gloria de nuestro Dios lo mejor posible, para traer contentamiento, alegría al corazón de nuestro Dios, pero que por supuesto estamos conscientes de que ninguno somos perfectos. Pero eso no quita de que Dios hace un diseño precioso para nosotros, perfecto, un diseño celestial para nuestras vidas cristianas, pero que con ello, le digo yo, el Señor se glorifica en nosotros y como hemos dicho siempre, la perfección nunca la vamos a alcanzar aquí en la tierra, sino hasta que estemos en el cielo. Pero mientras tanto, esforcémonos siempre buscando de rodillas, en oración y en clamor a nuestro Dios, el que el Señor nos ayude siempre a poder hacer las cosas lo mejor que podemos para la gloria de su nombre. Amén. Así que espero que este video sea de edificación para ustedes, esta enseñanza, y que si Dios lo permite, pues de una vez los despido. Nos vemos la próxima semana. No es muy largo, como les dije, solo son 20 minutos, pero sí quise dar mi introducción porque le digo, les soy sincero, sí me puse nervioso. Perdón. Sí me puse nervioso y preocupado a la vez, pensando buena parte del día de ayer, lo haría yo bien, hasta que, le digo, hasta el grado que ni siquiera he escuchado yo mi propia grabación. Lo tuve que grabar en mi teléfono y ustedes van a escucharlo antes que yo. Así que le digo,
Gracias a Dios por esa oportunidad y como siempre recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y como les dije, si Dios lo permite nos vemos la próxima semana. Así que la palabra de Dios toque su corazón y edifique su vida para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que les paso el video. Aquí va, el audio, perdón. Amén, que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchen a través de la radio, que nos ven incluso a través de los medios sociales. Muchas gracias le damos a Dios y a ustedes por abrirnos las puertas y darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que, ¿qué les parece si me permiten ir directo a la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 13 al 22, el cual nos habla ese evento del trato de nuestro Dios con Noé, el cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás de 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y harás un piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Gloria al Señor. Como podemos ver, nuestros amados hermanos y amigos que nos escuchan por la radio, podemos ver lo interesante de la Biblia en cuanto a que Dios no nos da detalles profundos o concretos de los personajes bíblicos, pero que nos habla lo necesario para la edificación de la vida de todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, en esta escena de Noé podemos ver que hay un propósito muy doloroso, por supuesto, para el corazón de Dios, muy doloroso igualmente para el corazón de Noé, donde todo ser viviente sería destruido, pero que también a la vez podemos ver la salvación de Noé y su familia para que pudieran propagarse una vez más sobre la tierra. Ahora bien, la parte importante es la indicación que recibe Noé, el cual era construir un arca donde podría ser salvo él, su esposa, sus hijos y los animales que el Señor le encargó que cuidara de ellos dentro de ella. Ahora bien, una de las cosas interesantes que también podemos ver es que no solamente le indicó a Noé lo que tenía que hacer con especificaciones concretas, sino también podemos ver lo que había o lo que en cierta manera pudo haber habido en el corazón de Noé, en el sentido de que la Biblia nos habla que él fue un pregonero de justicia, y que al final de cuentas, en ese momento en que él predicó la palabra del Señor, en este caso lo que el Señor iba a traer sobre la tierra, durante ese tiempo de construcción del arca, donde todavía en sus tiempos se encontraba con vida su padre y sus hermanos, y por supuesto sus hermanas, ¿no? Pero que durante ese tiempo Noé no fue una persona ajena a nosotros, sino que también él pudo haber experimentado el vituperio, no solamente de los habitantes de la tierra como personas que vienen de visita a los lugares desconocidos o conocidos, sino también a las personas que convivían alrededor de Noé, a los cuales podemos contar como a sus propios amigos, vecinos,
personas que lo conocían y otras tantas que tal vez no lo conocían tan bien, pero que vivían alrededor de ellos. Entre ellos incluso podemos conocer que pudiera haber los tíos, primos, hermanos, incluso hasta sobrinos. La escritura nos narra que Lamec tenía 182 años cuando nació Noé o cuando tuvo a Noé. Y después de que tuvo a Noé, vivió 595 años, completando un total de 777 años de vida. Así que algunos creen que Noé pudo haber construido el arca 50 años, algunos otros calculan que son 100 años y algunos otros que calculan que fueron 120 años. Pero independientemente de los años que hayan sido, podemos ver que la familia de Noé se encontraba a su alrededor mientras éste pregonaba la palabra de Dios y que seguramente vivió mucha adversidad de la misma manera que la vivimos todos y cada uno de nosotros. No solamente las adversidades de aquellas personas que venían con Noé tal vez tratándolo como una persona incoherente, sino que también podemos ver que Noé de alguna forma u otra pudo haber pensado en aquellos vientos o en aquellas olas que pudieron haberse generado mientras estaban dentro del arca y que estos vientos y estas olas azotarían el arca y la llevarían a posicionar precisamente a donde Dios quería que estuviera, encima del monte Ararat. Pero imaginémonos por un momento estando Noé dentro de la arca, escuchando los vientos, escuchando en este caso en particular la lluvia, los torrentes que pudieron haberse logrado en aquellos momentos y que al final de cuentas la preocupación en su vida, y no solamente en su vida, sino en aquellos que los acompañaban, que eran su esposa y sus hijos, posiblemente con algún temor. Pero que con todo y ello Noé tenía que demostrar desde un inicio ante su familia su completa fe en Dios. Como dice la palabra del Señor en Génesis 6:13, que fue Dios quien le dijo a Noé lo que tenía que hacer delante de él. No podemos afirmar ni negar que Dios haya estado con Noé junto a su familia o junto a sus hijos, pero sí nos dice claramente que fue a Noé a quien le dijo, así que Noé posiblemente tuvo que haberle comunicado a su esposa y sus hijos los planes perfectos de Dios, y fue a Noé precisamente a quien Dios le dijo: a ti he visto justo, en Génesis 7:1. Así que lo más importante era que Noé pudiera obedecer a Dios en ese diseño perfecto sobre el arca que tenía para que pudiera salvar a Noé y a su familia. Lo interesante y maravilloso que podemos ver en la Escritura es que el arca no tenía ningún timón, o si pudiéramos decirlo, ningún volante para poder manejarlo. No tenía velas para ser arrastrados por los vientos y ser dirigida a aquel lugar donde lo tenía planeado Dios. Tampoco tenía un motor de propulsión para poder mover el arca. Así que lo cual nos indica a todos y cada uno de nosotros que es Dios quien deseaba ser el capitán de esa arca. Era Dios quien deseaba mover el arca precisamente a ese lugar preciso donde Él lo llevaría con bien, a ese lugar seguro donde al bajar las aguas se sentaría el arca sin ningún problema, no tambalearía, ni tampoco se volcaría, porque Dios sabía perfectamente dónde tenía que estar el arca. Y como les digo, la parte interesante es poder ver que era Dios el que quería ser el capitán y no precisamente darle esa responsabilidad a Noé, porque Noé a ciegas, aunque tuviera volante, aunque tuviera velas y algún motor de propulsión, ¿cómo sabría Noé en dónde establecer el arca? Sería imposible para él. Posiblemente encallaría en algún monte donde estuviera un pico muy agudo y al bajar las aguas el arca posiblemente se volcaría. Por eso Dios, podemos ver en la Escritura, nos deja bien claro que es Él el que quería dirigir esa arca donde lo llevaría con seguridad, con esa certeza, donde saldrían todos a salvo, Noé, su esposa, sus hijos y todos los animales que venían dentro. Ahora bien, en cuanto a nosotros, ese estilo de vida, mejor dicho, en cuanto a nosotros, es algo similar que encontramos en nuestra vida como cristianos, donde Dios ha preparado un diseño
perfecto en Cristo para la vida de todos y cada uno de nosotros. En forma general podemos ver ese diseño en Efesios capítulo 4 versículo 11, donde nos habla de la unidad del Espíritu, donde dice que Él diseñó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, en una forma unida, podemos vernos como un cuerpo de Cristo, donde Dios puso primeramente, y obviamente no por grado de importancia, no para envanecernos unos a otros, pero dice que puso primeramente apóstoles, profetas, maestros, pero donde incluye que también están los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran y tienen don de lengua. Pero también hay un diseño personal para todos y cada uno de nosotros, lo cual nos los marca en Efesios capítulo 3, versículos 13 al 18, donde nos habla acerca de la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo, donde nos dice que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, vestirnos con la coraza de justicia, calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomar el escudo de la fe, con el cual podamos apagar los dardos del fuego del enemigo, también tomar el yelmo de la salvación, tomar esa espada del Espíritu, que es la espada de Dios. Al final, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que Dios diseñó el arca de una manera perfecta. Y ese diseño perfecto se lo da a Noé para que él pueda comprender que al final de cuentas la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable, va a ser santa, va a ser justa y va a traer vida, consolación, paz y ayuda a todos y cada uno de aquellos que confiamos en Él. Como les digo, al final de cuentas podemos ver incluso en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, el cual nos habla que en ese diseño divino que Dios tiene para nosotros, también requiere que de aquellas personas que tienen el anhelo en su corazón de poder servir a Dios, sean personas irreprensibles, maridos de una sola mujer, que sean sobrios, prudentes, decorosos, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y dé buen testimonio incluso hacia los de afuera. Al final podemos ver que el Señor hace un diseño para que el cristiano pueda vivir en Él, pueda ampararse a la voluntad de Dios y pueda entregar su vida al Señor, que Él pueda confiar en ese diseño que Dios tiene para su vida, para que la vida de todos y cada uno de nosotros vaya bien en esa voluntad y ese propósito que tiene para nuestras vidas. Tampoco podemos dejar por un lado la verdadera importancia que nos muestra Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, el cual nos habla que dentro del diseño de Dios está el que amemos a nuestro Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y enseguida el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Otro detalle que vemos en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, donde nos habla acerca de los enemigos, que por lo regular en esos momentos, cuando nos encontramos en momentos difíciles frente a las demás personas, son una de las primeras cosas que olvidamos todos y cada uno de nosotros, el cual es amar a nuestros enemigos, el hacer bien a los que nos aborrecen y el orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. O sea que el diseño de Dios es perfecto, es bueno, es saludable espiritualmente hablando para todos y cada uno de nosotros, y son un refrigerio cuando nosotros nos adentramos en ese diseño que Dios tiene para nuestras vidas y nos dejamos manejar y guiar por nuestro Dios. Y por último, me gustaría compartirles acerca de 1 de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 6, donde nos habla de la preeminencia del amor, el amor que proviene de nuestro Dios y que se debe de ver reflejado en la vida de todos y cada uno de nosotros, el cual dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Así que en similitud de nuestra vida con Noé, podemos ver que ambos tuvimos un diseño que Dios lo preparó para todos y cada uno de nosotros, para que pudiéramos sobrevivir a esas aflicciones que vienen sobre el mundo entero. En los tiempos de Noé podemos ver que todos y cada uno de aquellas personas perecerían. Y lamentablemente Noé, si prestamos atención, tendría que ver de alguna forma en su corazón alguna tristeza o algún dolor, precisamente porque en sus tiempos era posible que estuvieran todavía algunos hermanos, algunos sobrinos, algunos parientes de él. Y cuando nosotros alteramos ese diseño, podemos ver que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros sufrimos. Prestemos atención a todo lo que hemos mencionado en la Escritura en el Nuevo Testamento como diseño de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros los alteramos, podemos ver que sufrimos, lloramos, lamentamos, nos decepcionamos, incluso nos indignamos, no solamente con las personas, sino también con nosotros mismos. En otras palabras, podemos decir que cuando nosotros nos inventamos nuestro propio timón, nuestras propias velas o nuestro propio motor de propulsión en ese diseño divino que Dios tiene para nuestras vidas, tratando de quitar el control de Dios sobre nuestras vidas, es cuando vamos a padecer todas aquellas adversidades que Dios no quería que padeciéramos. Con esto no estoy diciendo que todo lo que nos sucede es una desgracia, pero podemos entender que dentro del propósito de Dios nos encontramos en algunas adversidades de las cuales Dios permite que nosotros padezcamos para que de esa manera podamos seguir creciendo, para que de esa manera pueda seguir formándonos, para que de esa manera pueda seguir transformándonos y cambiándonos conforme a esa voluntad y ese propósito que tiene para nuestras vidas. Pero que me refiero mejor a esos momentos donde Dios quiere obrar en nosotros y nosotros no nos dejamos manejar por Dios en medio de ese diseño divino que tiene para nuestras vidas. Y en medio de las adversidades que vivimos, somos nosotros los que queremos tomar las riendas. Somos nosotros los que queremos decidir hacia dónde ir, dónde parar, dónde dirigirnos, dónde correr, dónde caminar, dónde nos detenemos. Cuando es el propósito de Dios dejar que sea Él el que trabaje en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y en esto me refiero a todo tipo de círculo en lo que podamos encontrar, tanto en el círculo familiar como en el trabajo, en el mercado, en el parque, en la calle, a donde quiera que nos encontremos. Siempre debemos de dar lugar a la dirección de Dios para que Él sea el que dirija nuestras vidas y al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos llegar a ese lugar seguro que Dios tiene para nuestras vidas. Así como Dios llevó el arca sin ningún problema a ese lugar preciso donde descansaría, donde estaría bien, tranquilo, sin ningún problema, así Dios quiere dirigir nuestras vidas hacia su presencia, hacia el lugar de reposo, de descanso que tendremos no solamente aquí en la tierra, a pesar de los momentos difíciles que vivamos, sino también allá en el cielo por la eternidad. Como les decía, no todo es una desgracia en la vida de nosotros, sino que padeceremos ciertas adversidades para que todos y cada uno de nosotros podamos comprender que en realidad nuestra vida debe ser guiada en todo momento por nuestro Dios, como nuestro Señor Jesucristo mismo lo dice en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que esa palabra confiar nos indica no confiar en nuestra propia manera de pensar, no confiar en nuestra manera de trabajar, no confiar en nuestra manera de dirigirnos en esta vida diseñada por Dios, sino confiar en Dios por esa vida que ha diseñado en Cristo Jesús para todos y cada uno de nosotros. Y me gustaría concluir diciendo esto. Nosotros no podemos conducir nuestra vida cristiana a nuestra manera, porque es ahí donde nosotros pasaremos por el dolor y la angustia, sino más bien que debemos dejarnos conducir por nuestro Dios en toda circunstancia, en todo problema, en toda decisión importante, en toda dificultad que encontremos donde nos encontremos. Al final de cuentas, no hay como nuestro Dios para llevarnos a ese lugar seguro, de tranquilidad, de gozo y de reposo. Ahora bien, si tú eres una persona que está en la iglesia y te encuentras a través de esta palabra del Señor, que eres una persona que de alguna forma has alterado el diseño de Dios para tu vida, Lamentaciones dice 3, 22 al 23,
que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que cada mañana Dios te da la oportunidad para que tú puedas encontrarte con nuestro Dios y pedirle que una vez más te ayude a confiar en Él, que te ayude a confiar en el diseño que Él tiene para tu vida, que te ayude a entender que cuando nosotros tomamos el timón por nuestras manos, siempre vamos al llanto, al dolor, a la angustia, pero que cuando le damos ese timón en las manos a nuestro Dios, Él nos llevará a la paz, al gozo, al regocijo para la gloria de su nombre. Pero si eres tú quien nos escucha en estos momentos, una persona que se ha salido de la iglesia, que ha dejado la lectura de la palabra, que ha dejado la oración, que ha dejado la comunión incluso con nuestro Dios, y piensas que ya no hay oportunidad, que ya no hay rescate para tu preciada vida, la Biblia nos habla en el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 4, el cual dice: mientras hay vida, hay esperanza. Así que acércate a nuestro Dios, pídele perdón por tus pecados, pídele que te ayude a confiar en Él y pídele que te ayude a vivir ese estilo de vida que a Él le agrada y que Él ha diseñado para ti y para todos y cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.